Hola a todos. En este video voy a mostrar cómo se cargan datos climáticos en Python y la forma en que se pueden realizar cálculos estadísticos básicos para procesar los datos de manera efectiva antes de realizar cualquier análisis. Para empezar, quiero hacer una revisión de la información contenida en la tabla que descargué en el video anterior desde la página del IDEAM. Como podemos ver, tiene varias columnas, entre estas el código, que es el identificador único de cada estación en el país. También está el nombre, las coordenadas de ubicación en latitud y longitud, está la altitud en metros sobre el nivel del mar, la categoría o el tipo de estación. Entonces, teniendo en cuenta que las estaciones meteorológicas y de monitoreo pueden medir diferentes variables, ¿sí? Dependiendo de su propósito. Por ejemplo, las estaciones pluviométricas están diseñadas especialmente para medir la cantidad de precipitación, es decir, la cantidad de lluvia que cae en un lugar determinado durante un periodo de tiempo específico. Hay otras que son, por ejemplo, las estaciones climáticas ordinarias y principales, que generalmente miden varias variables como la temperatura del aire, la dirección y velocidad del viento, radiación solar, precipitaciones. Hay otras estaciones que en este set de datos no las tenemos, pero que también pudiesen de pronto ustedes en algún momento tratar, y son las limnimétricas y limnigráficas, que miden y registran los niveles de agua, ya sea en cuerpos como ríos, lagos o embalses. Y pues digamos que dependiendo del análisis que se quiera realizar o de las variables que se necesiten, nosotros pudiésemos interesarnos en ciertas categorías de estaciones. También hay otro tipo de información como la entidad, que en este caso corresponde al IDEAM, el área operativa, la ubicación, el departamento y el municipio, la fecha de instalación y la fecha de suspensión en caso de que la estación ya no esté activa, el parámetro de medición, que para este ejercicio se escogió la temperatura, una abreviación o etiqueta, la descripción, que en este caso es la temperatura mínima diaria, la frecuencia con la cual se midió, es decir, cada cuánto se hicieron esas mediciones, y la fecha en las que se realizaron. Y por acá se tiene la columna valor, que nos interesa mucho porque hace referencia a la temperatura medida, ¿sí? Hay otras columnas como grado, calificador y nivel de aprobación, que pueden proporcionar otro tipo de información. Entonces, para empezar a hacer el ejercicio en el entorno de desarrollo Google Colab para ejecutar códigos en Python, lo primero que se debe hacer es cargar los datos de interés en la unidad de Google Drive. Fíjense que estos son dos archivos que tienen el nombre de tempmax y tempmin, correspondientes a la temperatura máxima y mínima respectivamente, y están delimitados por comas, es decir, tienen un formato .csv. Yo subí estas dos tablas en mi carpeta o en mi unidad de Google Drive, y luego voy a proceder a abrir el notebook. Este se va a encontrar en la descripción de este video. La primera parte consiste en cargar los datos. Para esto, primero se conecta la unidad con una máquina virtual. Eso se hace de manera automática. Y luego vamos a usar la librería Pandas, que es especializada para lidiar con datos delimitados en columnas, como nosotros los tenemos organizados. Entonces, para esto se debe conectar el notebook con la unidad de Google Drive. Si no les aparece esta carpeta, pues deben dar clic en este icono para que puedan acceder a los dos archivos que se cargaron anteriormente. Y lo que se hace es desplegar la carpeta y buscar aquella en donde ustedes hayan guardado los dos archivos. En mi caso la tengo guardada en esta ruta, y cuando encuentre el archivo lo que voy a hacer es cargarlas, dar clic en los tres puntos y copiar la ruta de acceso. Aquí es muy importante que esa ruta debe estar dentro de estas comillas que indican que es un string o una cadena de texto. Entonces, los datos de temperatura máxima van a estar almacenados en una variable que yo llamé dfmax, y los de temperatura mínima en mi variable dfmin. Para correr o ejecutar una celda se da clic en el icono que aparece en la parte izquierda. Entonces, lo primero es importar la librería y lo segundo es cargar los datos. Si yo quiero visualizar alguno de estos sets de datos de manera rápida, puedo simplemente escribir el nombre de la variable y miren que acá me sale exactamente la misma tabla que acabamos de ver en el Excel. Entonces, tiene todas las columnas que revisamos.
Lo mismo puedo hacer con dfmin y utilizar esta función .head que me muestra los primeros dos registros. Entonces fíjense, las primeras dos filas. Como a nosotros no nos interesan todas estas columnas, sino unas específicas, entonces se puede hacer un filtrado de datos para extraer solo las de interés. Por ejemplo, yo definí una nueva variable que se llama columns y que tiene el nombre de las columnas que a mí me interesan. Fíjense que acá está código estación sin espacio porque debe ser exactamente como está en el set de datos. Yo ejecuto esto es una lista. Y luego simplemente voy a renombrar o reescribir en mi variable de dfmax y dfmin el mismo data frame, que así se llama este tipo de objetos. Esto es un data frame, pero le voy a poner entre estos corchetes cuadrados columnas para que me extraiga solamente esas que son las que me interesan. Entonces fíjense, acá ya están las que vamos a usar. La segunda parte del video consiste en filtrar los datos. Entonces, entre las técnicas estadísticas básicas y los chequeos previos mínimos que se deben realizar a los datos están la identificación o imputación de valores faltantes, ¿sí? Entonces, lo primero que se hace es verificar si hay. Yo puedo hacerlo con una función específica que se llama .isNav, pero primero quiero verificar cuál es el valor máximo o mínimo de mi set de datos. Por ejemplo, el de la temperatura máxima. Entonces miren que la temperatura máxima es de 39.8 grados y si yo uso acá la otra función que es .min, puedo verificar si hay valores menores a 0, por ejemplo. Entonces en este caso no. Y hago lo mismo con la de temperaturas mínimas. Entonces fíjense que es menor a 0, no hay ninguna. Si quiero verificar si hay valores faltantes, puedo usar esta función .isna y le agrego el .zoom para que me diga cuántos datos hay. En este caso no hay, pero si se llegase a presentar que sí, se debería aplicar alguna técnica de imputación de datos, ya sea por la media, por valores cercanos o incluso mediante modelos estadísticos que pudiesen reemplazar esos datos. Digamos que la aplicación de esas técnicas ya depende del criterio experto y de lo que se requiera para el análisis que se está realizando. Hay veces en las que generalmente los sets de datos tienen valores nulos indicados por este valor de menos 999. Entonces, una forma de verificarlo es realizar un filtrado de los datos, en este caso de la columna valor, para garantizar que en caso de que hayan, pues eliminarlos. Fíjense que aquí no tenemos esos valores. Este número puede variar. Para eso se requiere conocer de dónde se extrajo el set de datos y si tiene alguna característica especial que pudiésemos conocer. Lo siguiente es hacer una validación de la consistencia de los datos, es decir, verificar que tengan una coherencia respecto a otros registros. Por ejemplo, en este ejercicio específico, yo debo garantizar que las temperaturas máximas diarias, digamos, sean efectivamente más altas que las mínimas. Entonces, para eso puedo usar la misma función anterior y verificar cuál es el valor mínimo de las máximas, que es 9. Y en caso tal de que hayan valores menores a 0, pues también identificarlos. Fíjense que este set de datos está coherente y consistente, es decir, no hay que eliminar estas temperaturas porque simplemente no existen. El tercer factor que se hace es la corrección de errores de medición o identificación de anomalías que no tengan sentido con la realidad. Una forma de realizarlo es con la visualización de los box plot o diagramas de caja, que también se llaman diagramas de bigote. Esto se puede hacer llamando a la variable y poniendo la función .boxplot, que acá va a ser la columna valor, que es la que contiene los datos de temperatura. Entonces, básicamente esto es una representación gráfica que muestra la distribución de un conjunto de datos numéricos. Consiste de un rectángulo que se extiende desde el primer cuartil hasta el tercero y dentro tiene una línea horizontal que representa la mediana de los datos. También hay dos líneas que son los que se llaman bigotes y se extienden hasta los valores mínimos y máximos. Y por supuesto los valores atípicos que representan los puntos o a veces también asteriscos.
y depende del criterio experto que se eliminen o que no. Yo quiero hacer el ejercicio en el que se eliminen para que veamos la implementación de las funciones y el filtrado de datos con la librería Pandas. Para esto, lo primero que voy a hacer es verificar con la función .shape cuál es el tamaño de mi set de datos. Entonces fíjense que tiene 42.736 filas y 4 columnas. Esto para el caso de las temperaturas máximas. Entonces, si yo quisiera eliminar estos datos, lo que hago es un filtrado. Por ejemplo, voy a decir que a ese set de datos, específicamente a la columna valor, filtre los datos que sean mayores a 20, es decir, todos estos datos. Y además, por eso se pone el símbolo ampersand y, es decir, quiero que se cumpla esta condición y esta. ¿Qué quiere decir? Que también filtre los datos menores a 36 que corresponden a este conjunto, es decir, todos los de nuestro interés, los que no estén representados por los puntos. Entonces, si yo hago esto, fíjense que al volver a verificar las dimensiones de mi set de datos, disminuyeron el número de filas de 42.000 a 35.000. Entonces, esto es una forma de verificar más o menos cuál fue la dimensión en la que se hizo la eliminación de esos datos, que recuerden depende del criterio experto y del análisis que se quiera realizar, si se eliminan o no. Acá voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con el dataset de las temperaturas mínimas. Entonces fíjense que en este caso solamente se tienen esos valores o asteriscos en la parte inferior. Para verificarlo, mire que esto tiene 41.884 filas y si yo aplico el filtrado, que en este caso va a ser los valores de temperaturas mínimas que sean mayores a 12, ¿sí? De aquí para arriba, y además los que sean menores a 26, es decir, de aquí para abajo. Y voy a volver a verificar y fíjense que ahora hay 33.000 filas. Entonces, casi que sí se redujeron en la misma proporción en ambos datasets. Por último, digamos que se puede visualizar la estadística descriptiva de los datos para garantizar que se encuentren dentro de un rango razonable. Asimismo, como nosotros estamos usando datos de varias fuentes o estaciones hidrometeorológicas, se tiene en cuenta la consistencia o la homogeneidad que haya entre ellas. Para esto se usa la función .describe, que básicamente me da información como la media, la desviación estándar, valor mínimo, valor máximo, y los valores del 25, 50 y 75%. Si yo los comparo con, por ejemplo, los valores de las temperaturas mínimas, miren que son más o menos coherentes. Me está diciendo que en este es un promedio de 28 grados centígrados y en este de 19 grados centígrados. Entonces, este es un primer acercamiento a una limpieza de datos básica que se le puede realizar a las temperaturas para futuros análisis que se necesiten. En el siguiente video vamos a seguir ahondando un poco en esto y ver algunas de las aplicaciones que se pueden realizar en Python con este set de datos.